Mateo 24, versículo 12. No sé si me ayudan los de comunicaciones porque estaba alterado la cita. Mateo 24, versículo 12. Y nos dice ahí, versículos 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hablar a tu casa, a tu iglesia y a cada uno de nuestros hogares a través nuestro. Bendícelo, Señor, unge esta palabra y úsame, Señor, a mí en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. No sé si los adolescentes se quedan o se van con los maestros que van a tener un tiempo con ellos. Gloria a Dios, porque va a haber una palabra también especial para ustedes. La próxima semana sí tenemos a los adolescentes acá junto con la Iglesia Unida. Y la palabra de Dios nos enseña el nombre de esta enseñanza, que es cuida la raíz. Cuida la raíz. Quiero darle algunos datos. En los Estados Unidos dicen algunas estadísticas que entre el 20 y 30% de creyentes, llámense pentecostales, bautistas, católicos, etcétera, entre el 20 y 30% han abandonado la fe, han renunciado a ser cristianos. En 1976, el 91% de la población mundial se confesaban cristianos, católicos, etcétera. El 91%. 46 años después, 2022, somos el 64% nada más. Se ha perdido 27%. Y uno puede decir, bueno, pero no es mucho, son 64% de una población de 8,000 millones. Entonces, tampoco no ser tan exagerados, ¿no? Mis amados, ese 27% que se ha perdido son 2.200 millones de habitantes que se han apartado del Señor. Y uno se pregunta, ¿por qué las desgracias? ¿Por qué el mundo así? ¿Por qué la violencia? La respuesta está ahí. Y la solución, hay que estar orando, sí hay que estar orando. Hay que hacer vigilia, sí hay que hacer vigilia. Hay que hacer ayuno, sí hay que hacer ayuno. Pero como decía mi abuela, con las patas para adelante. ¿Cómo así? Caminando y obrando. No solamente leer, no solamente volverse un religioso de templo, un religioso de seminarios o un religioso de conventillo, como decía mi abuela, o un religioso de institutos bíblicos. No es malo el conocimiento y los estudios, pero lo malo es que eso se queda en nuestra cabezota y nos volvemos cabezones, pero no nos volvemos corazón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que la palabra leída, la palabra literal, pueda ser una palabra rema, una palabra revelada, una palabra que nosotros lo llevamos para adelante. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están hoy día acá presentes se toman sus traguitos de vez en cuando. Que muchos de ustedes acá presentes también comienzan a chismear y a rajar del hermano, de la cuchufleta y del cuchufleto y a hablar mal de cierta persona o de cierto otro. Muchos de ustedes comienzan a criticar y a hablar pestes de la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque la prensa lo dice y nosotros somos los carneros que decimos ¡bah! Y comenzamos a imitar todo lo que dicen los demás. Yo estoy seguro que mucho de la población del Perú, el Perú ha tenido malos gobiernos últimamente, pero ¿por qué? Porque muchos han votado por el candidato que las encuestas dicen. ¿Para qué voy a votar por ese? Pero mira, está de colero en las encuestas. ¿Quién está primero? Ya, yo voto por el segundo, yo voto primero. Y comenzamos a votar por lo que las encuestas dicen. Entonces nos dejamos manipular. El ser humano, incluyendo los cristianos, se volvieron carneros en vez de ser ovejas del rebaño del Señor. Que comenzamos a hacer lo que la gente dice o manipula para que hagamos y caemos en ese error. Entonces nosotros debemos de cuidar de ser diferentes, de ser una generación distinta, en la cual no hacer lo que el mundo dice que hace o lo que el mundo hace, sino hacer lo que Dios dice que yo debo de hacer. Algo que, por ejemplo, y no es que me quiera poner de ejemplo, pero yo le doy las gracias al Señor por esa experiencia que tuve, porque ahí en Zapampa de Junín, el Señor me visitó y yo no sabía eso ni le daba crédito a lo que mi amigo me decía que era el Espíritu Santo. Pero cuando me visitó eso, mi vida comenzó a cambiar.
porque comencé a ver más allá de las circunstancias o de las cosas que pasaban a mi alrededor. Yo les digo, en esa misma Pampa de Junín, en un momento que estaba ya regresando de Huánuco, me iba a Huancayo, y por una curva que debía entrar a la altura de Tarma, de la entrada a Tarma, en una curva, era un día sábado, no había tráfico, el tráfico los sábados es un poco bajo por ahí, era de día. Sería, qué sé yo, las 11 de la mañana, 12 del día, qué sé yo. Y me estaba regresando a Huancayo, donde estaban mi esposa y mis hijas pequeñas. Y en una curva, yo estaba con el carrito del Volkswagen. Ustedes saben, es un carro muy fiel. Y yo creo que de todos los carros que puedo haber tenido, el mejor es el Volkswagen. El bochito, sí, es el mejor. Lo malo del Volkswagen es que adelante no tiene mucha defensa, porque el motor está atrás, ¿verdad? Así como algunas damas que le gusta ponerse siliconas porque quieren sentir que son Volkswagen, que tienen el motor atrás, pero es falso, ¿no? Es un motor plástico que se meten y a veces se les cae algunas, ¿no? Pero bueno, yo estaba con el carro y estaba corriendo y de pronto siento una voz en el carro que me dice: hazte un lado. Y yo, como siempre soy obediente a todo, instintivamente agarré y me puse a un lado en la curva. No solamente me puse a la derecha, sino me estacioné, me paré a la derecha y venía en sentido contrario a toda velocidad, y por el carril que no debía venir, un tráiler a toda velocidad, que si yo no obedezco, el tráiler me pasaba por encima, y ustedes saben, el Volkswagen no tiene defensa adelante. Entonces yo dije, wow, y yo volteo y en el carro no había nadie. A mí siempre me gustaba viajar solo. Yo soy medio maniático, así mi hija Fara dice que Gabriel ha salido maniático a mí, y Carla también dice que Matías ha salido maniático a mí. Acá solamente aquí está el pastor Osvaldo y Matías. Ponte de pie para que todos los vean y los puedan saludar. Pónganse de pie, que nos están visitando unos días. Si tienen familias en Lima, el pastor Osvaldo tiene 2 iglesias ahí en Lima para que puedan congregar. Y bueno, y yo, como les decía, también todo maniático, pero en ese momento obedecí e hice algo que salvó mi vida, algo que casi por el mismo lugar donde me sucedió la primera experiencia de la visita del Espíritu Santo, pues comencé a poder ser enterado de que había algo sobrenatural que me quería guardar para que venga una huanca y me destroce. Miren cómo me ha dejado. Miren, me falta pelo acá. Estoy canoso. Yo antes era rubio. Antes tenía ojos celestes, así como Alex, que está hoy día ahí, y se pone mascarilla celeste para que haga juego con los ojos, ¿no? Él fue uno de los líderes de escuderos. Pero Dios me guardó. ¿Y a qué decía que yo soy maniático? Porque a mí siempre me gustaba viajar solo. Y algunos compañeros de viaje, de ruta, me decían: pero Reinaldo, no es bueno que viajes solo, porque si viajas entre 2 o entre 3, nos ayudamos mutuamente. Y yo le decía: no lo hago por egoísmo de no llevarlos al que no tiene movilidad, sino lo hago por mi tranquilidad. ¿Por qué? Y no es egoísmo, sino es que si viajaba con otro más, ¿qué sucede? Tengo que supeditar mis tiempos también al otro. Porque estábamos de paso por una ciudad que teníamos que bajar, visitar farmacias, visitar el centro de salud o el hospital. Yo terminaba mi trabajo y tenía que esperar que el otro termine. No lo voy a dejar varado, ¿verdad? Entonces mejor viajo solo. Y es lo que yo le digo a mi esposa: a mí me gusta viajar solo. No me gusta esperar, te llevo. No, yo viajo solo. ¿Por qué? Porque también soy maniático con la hora. Y ustedes ya lo saben, ¿no? Hoy día he venido, creo que a las 9:30. Viniendo del encuentro de matrimonios, porque estaba más cerca el local. Entonces, pero muy aparte de esas manías, el Señor me comenzó ya a preparar. Cuando nosotros encontramos que Dios te habla a través del predicador, mira, no es que te lleves por lo que yo te digo, sino que Dios, cuando quiere hablarte, aunque sea a un burro, puede usar, ¿no? Aunque sea a las piedras, las va a hacer hablar para que tú entiendas. ¿Y sabes por qué el Señor puede usar a un burro? Porque tú eres más burro que el que habla. Porque no quieres obedecer, porque no quieres entender, porque se te ha dicho: esto no hagas, esto no hagas, esto no hagas, y se lo haces. Entonces nosotros debemos entender que Dios
quiere que podamos revertir esas estadísticas que van de más a menos en el cuerpo de Cristo. Y si el mundo sigue girando y no se destruye, miren ustedes que se dan cambios meteorológicos a nivel mundial, acá nomás en el Perú, la amenaza de tsunami, y la gente se pasa, los peruanos, ¿no? Querían ir a ver el tsunami porque nunca habían visto un tsunami. Y si el tsunami se las tragaba a esas personas que lo habían visto, blu, 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 decía desde abajo, ¿no? Entonces, nosotros, así como hay alertas, que es algo que yo pongo en esta semana, en las reflexiones de la semana, así como hay alertas de tsunami, de terremoto, ¿para qué? Para que uno tome la prevención necesaria. Dios, día a día, nos da alertas de que el mundo quiere caerse, de que lo que antes era malo, hoy día, aún en las casas de los cristianos, ya no es tan malo. Nosotros debemos entender que el mundo va cambiando, va girando, pero los principios son invalorables e incambiables. Los principios y valores de familia, de hogar, y como también de respeto, de honra a los padres, y también los principios, cuanto más de la Biblia, porque dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso no cambia. Nosotros encontramos que aquí dice en Mateo 24 que leíamos que por haberse multiplicado la maldad, y eso es un hecho en nuestros días, se ha multiplicado la maldad en todo lugar. Veía el noticiero hoy día que en Colombia han quedado muy conmovidos. Una mujer de 25 años, casada y todo ello, que agarra en Colombia, en Manizales, por ahí, y ha agarrado y ha matado a su hijita de 2 años. La ha asesinado. Nosotros encontramos que el mal, la muerte, los asesinatos, los suicidios comienzan a avanzar día a día. Los retos de esos sistemas del internet, muchos de esos retos son atentando con su propia integridad física del adolescente, del joven. Y lo hacen los chicos, lo hacen los niños, porque los padres los entregamos a ellos, a los niños. Y se multiplica la maldad. Y el amor de muchos dice que se va a enfriar, como que así es. En las iglesias, compartía yo algo ayer con los matrimonios, en las iglesias nosotros tenemos que sentir amor por la pareja y amor también por el hermano, por el consiervo. Y realmente sentimos amor. ¿Qué cosa es el amor? Nosotros encontramos que dice la escritura del Señor en 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 8, 1 Corintios 13, 8, el apóstol Pablo nos enseña algo que dice: el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se ha de acabar. Y esta es una evidencia. Acuérdense ustedes, los libros de ciencia, los libros en los albores de la informática. Yo recuerdo mucho, conocía a una persona que trabajaba en Lima, en la avenida Guzmán Blanco, estaba la empresa IBM, que eran los pioneros, creo, de las computadoras y todas esas cosas. Y la computadora ocupaba toda una sala. Y salían unas tarjetitas perforadas y todas esas cosas que era la información. Hoy día lo tenemos en una tablet, lo tenemos en un celular. Los libros de ese tiempo están desfasados, la ciencia se acabará. Y así por el estilo, de acá a 10, 20 años, ¿qué cosas no habrá que innovará esto? ¿Qué cosas no habrá en los libros de ciencia, en los libros de arquitectura, en los libros de medicina, que todo lo hoy estudiado quedará desfasado? Es más, las profecías, dice la escritura del Señor, también se acabará. Porque también hay muchas profecías que se han dado y que se han cumplido, y otras que no se han cumplido, y no por culpa del profeta o porque Dios se equivocó, sino porque uno no supo aprovechar esa palabra profética que vino sobre mi vida. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo llegamos a la iglesia y no conocíamos nada de Cristo, porque era la primera iglesia que llegamos, y salió por ahí un pastor, y este pastor nos llamó para darnos una palabra y nos dijo: el Señor los va a sacar de la parte posterior del rebaño y los va a poner adelante. Mi esposa y yo nos miramos, gloria a Dios, dijimos. Nos miramos y ¿cómo se come eso? ¿Qué cosa es eso? No sabíamos, ni lo entendíamos.
pero eso se presentó. Cuando nosotros en el año 2000 vinimos acá, cuando llegamos nosotros al cristianismo en 1992 en Lima, nosotros entre el grupo que tenía de líderes, los pastores, nosotros éramos los últimos, los novecitos, los noveles, los que recién habíamos llegado. Y entonces muchos de ellos nos miraban así por encima del hombro, como diciendo, como salía ese comercial de ese futbolista, ¿cómo se llamaba? ¿No? Y muchos nos miraban así, ¿no? Como diciendo, hola Reinaldito, ¿cómo estás? Ah, Teresita, ¿qué tal? Incluso una de esas líderes principales, un día a los años se le acerca a mi esposa y le dice, yo estoy pidiendo a Dios que me ponga amor por ti. ¿Eso qué quería decir? O sea, quiere decir que no te amo. Te conozco como 5 años, pero no te amo. Me hartas, me aburres, me fastidias, ¿verdad? Pero sin embargo, le dijo eso. Y mi esposa me dijo, ¿qué cosa habrá querido decirme? ¿Qué cosa que nos importa? Y seguimos para adelante. Pero bueno, éramos los últimos que les digo que llegamos como líderes, pero después cuando el Señor le muestra al pastor para venir a una hermosa ciudad, bella ciudad, rica ciudad, que fluye leche y miel, y fluyó a un negrito también para que se lleve a mi hija, nos mandó a Trujillo. ¿Y a quién mandó a Trujillo? Nos mandó a nosotros, los últimos en llegar. Y después al tiempo, cuando ya éramos pastores, nosotros nos pusimos a pensar, ¿y no habrá sido eso que quiso decir este pastor? ¿No habrá sido eso que nosotros estamos en la parte posterior del rebaño y nos puso adelante para ser ungidos como pastores? Entonces, la profecía se cumple, pero tú tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que guardarla y tienes que hacer lo propio para que se cumpla. Imagínense ustedes que el pastor Reinaldo y la pastora Teresa, oh, qué chévere, ya soy pastor, aleluya, gloria. Ahora, todo el mundo, por favor, antes de entrar, tienen que decir, salve, gloria, pastor Reinaldo, renombrado por el poder del Espíritu Santo. No, es más, a nosotros no nos gustaba que nos dijeran pastores. A mí me gustaba que me dijera, amorcito rico, mi esposa, ¿verdad? Pero cuando se dio ese cambio, nosotros éramos pastores porque era el nombre que nos había dado, el título que nos había dado de parte del Señor, el pastor, pero nosotros en realidad lo que queríamos era obedecer lo que Dios nos pedía que hiciéramos, y lo comenzamos a hacer. Comenzamos a creer en que estábamos acá por una labor, no para hombres, sino para Dios, y lo comenzamos a hacer. Entonces nosotros lo que tenemos que entender que es el amor, que tenemos que guardarlo y que tenemos que cuidarlo, porque el amor dice que nunca deja de ser. ¿Ustedes creen que Dios dejó de amarte porque tú le fallaste? ¿Dejó de amarte porque te tomaste tus chelas con tu amigo, con tu pata del barrio, con tu compañero de trabajo? ¿Dejó de amarte porque te pusiste a murmurar y a criticar a la otra mujer, a la hermanita tal? ¿Dejó de amarte porque comenzaste a juzgar al pastor o al líder que Dios puso como cabeza tuya? No te ha dejado de amar. No le gusta que lo hagas, pero no te deja de amar. Dios nos ama por encima de todo, y el Señor mismo es el que nos quiere traer delante de su presencia para que nosotros los bendigamos siempre, que seamos ese instrumento de bendición. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios 4, 23 nos dice algo. Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, dice el Señor. En otra versión dice de vuestro entendimiento. En otra versión dice de la actitud de tu mente. ¿Qué nos enseña el Señor? Que tenemos nosotros que renovarnos. Pero renovarnos en el corazón. No te dice el corazón, te habla de tu mente, de tus pensamientos, de tu alma, de tus sentimientos, de tus imaginaciones. Tenemos nosotros que ser renovados en eso. Y mientras que el corazón siga latiendo y el corazón siga viviendo por el Señor y por lo que la familia que Dios te ha dado. Nosotros tenemos, dice la Escritura del Señor también en Proverbios 4:23, ¿se acuerdan? Que dice, sobre toda cosa guardada, que guardes tu corazón, porque del corazón mana la vida. Entonces nosotros tenemos
que recapturar nuestro corazón, que no sea entregado a las cosas que el mundo nos muestra, que el mundo nos trae, a las cosas buenas y a las cosas malas, sino que nosotros tenemos que guardar el corazón. Nosotros, volviendo al tema de nuestra enseñanza, cuida la raíz. Nosotros podemos ver un árbol, como lo dio Jesús, una higuera seca, que tenía follaje, que tenía verdor, que tenía ramas y todas esas cosas, pero no tenía frutos. No tenía, ¿qué cosa? Frutos. Y nosotros tenemos que ser un árbol con follaje, con frutos, pero con raíz. Porque si un árbol no tiene raíz, ese árbol se cae. Si un árbol no tiene raíz, ese árbol se seca. Si un árbol no tiene raíz, ese árbol muere. Nunca va a fructificar. Y esa es la razón por la cual hay creyentes y hay cristianos que tienen y están ocupando, y como un pastor decía, muy cruel este pastor decía, están tragando el oxígeno de otros. Porque solamente existen, pero no viven. Y vivir, ¿qué cosa es? Aprovechar el aliento de vida que Dios le puso a Adán y a nosotros. Aprovechar eso para poder ser la obra del Señor. La obra del Señor que vive, que respira y que obra en base a lo que el Señor nos enseña. Cuando Dios nos dice en las Escrituras que nosotros debemos que guardar nuestro corazón, en el corazón nosotros tenemos que ver el corazón de un árbol, cuál es la raíz, y poder cuidar esa raíz, restaurar la raíz, y la raíz es Cristo, para que estos tiempos aciagos, estos tiempos difíciles, el amor no se apague. Tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a nuestros inicios. Así como por ahí me acuerdo muchas veces de las palabras de bendición que algún pastor, ministro o líder nos daba. Y eso ha sido el aliento. Yo les cuento algo, y creo que también lo he contado, que cuando nosotros íbamos a venir a Huancayo, a Trujillo, y lo pusimos en oración. Nuestras hijas oraron por su cuenta, mi esposa y yo por nuestra cuenta, y lo pusimos en oración para ver si aceptábamos o no. Y el Señor les habló a ellas, nos habló a nosotros que sí, hay que hacerlo. Y entonces cuando decidimos hacerlo, hubieron aún dentro de la misma congregación gente que nos, con la unción del bombero, que nos echaba agua para desanimarnos. Incluso un pastor también nos decía: estás loco, Reinaldo, fíjate bien, tienes 3 hijas. Ellas todavía no trabajan, están estudiando, y tú estás dejando un trabajo seguro. ¿Cuál es el presupuesto con el cual vas a sustentarte? Esa iglesia en Trujillo recién está empezando. ¿Cómo van a vivir ustedes? Y en todo caso, dile al pastor que te asegure un salario con el cual puedas equilibrar todos tus gastos. Y yo dije, pucha, ¿será cierto o no será cierto? Pero yo le doy las gracias al Señor. Y ustedes también den las gracias porque tienen un pastor sabio, inteligente, guapo, hermoso. Y esa risa, ¿por qué? Y después nos quieren que haga chistes de suegras. Y mírenlas ustedes, esas damas ten por seguro que son suegras, se le están desquitando conmigo. Pero bueno, no, el Señor me ayudó siempre. La gracia del Señor siempre nos ha ayudado, a mi esposa, a mis hijas, a mí. Nos ha ayudado grandemente, grandemente. Por eso, cómo no pagarle a Él con esfuerzo y con servicio. Pero cuando vino así diversas consejos a favor y en contra, y comenzaron a aparecer los consejos en contra de no aceptar. Y por ahí yo también me pongo a pensar y digo, bueno, este pastor que me está aconsejando, que estaba en la congregación, ¿es mi pastor? No. ¿Y el que te está llamando es tu pastor? Sí. Incluso mi pastor, el que era mi pastor ahí, se lo pidió también en consulta al pastor Fajardo, que lo conocía. Y el pastor Fajardo le dijo 2 cosas nada más, fíjate. ¿Cómo está él? Y cómo está con su familia. Bien, las 2 cosas bien. Él es, mándalo. Entonces yo también, ¿quién me aconseja? ¿Cuáles son sus frutos? Realmente, y ese tiempo no tenía yo el estribillo de Mateo 7:16. Pero por ahí empecé y creí. Y fíjense, faltando unos días nomás para venirnos a Trujillo, fuimos a visitar a una familia amiga, mayores de edad, pero que eran muy amigos. Padres, él es padre, era padre, ya murió, era padre de ese amigo que tengo en Estados Unidos. Y fui a visitarlo y para despedirnos.
y decirle que nos veníamos para acá a Trujillo, que estábamos mandados. Y esto lo he contado, y estaba en la casa de este señor, estaba la pastora de él, no había ido el pastor, estaba la pastora, que era una mujer joven. Y la pastora estaba callada toda la reunión, hubo un nochecito, comimos, saludó, conversaba lo indispensable, hablaba lo indispensable, era de pocas palabras, así como el pastor Franco, de pocas palabras. Mira, se están riendo también. ¿No es de pocas palabras, Franco? No. Pero eso es fe, pues, mujeres, eso es fe, hay que creer. Bueno, esta damita, esta pastora, era de pocas palabras. Y ya cuando nos despedimos y me voy a parar, ella nos dice: quiero decirles algo de parte de Dios. Había estado en silencio porque yo pienso que había estado orando en silencio, esperando decirme algo o escuchando a Dios. Si el Señor los envía, el Señor los sustentará con las diestra de justicia. No crean lo que digan, créanle al Señor y obedezcan. Ella no sabía, ni le habíamos mencionado nada, pero eso nos sustentó. Y muchas veces cuando estuvimos acá en Trujillo y cuando a veces estábamos en los tiempos difíciles, en los tiempos de las vacas flacas, y algunas que eran bien flacas, ya estaban tuberculosas esas vacas, y no teníamos, a veces nos despertábamos, no teníamos ni siquiera para el desayuno, pero los gastos de la iglesia en ese tiempo pequeña estaban todos cubiertos. Alguien venía, nos tocaba la puerta y nos dejaba. No habíamos nosotros jamás manipulado a la gente para que nos dé diciendo: ay, no sé, oren por nosotros, mis hermanos, porque eso también sucede en las iglesias. Por supuesto que en esta iglesia no. Que hay hermanitos que son líderes, o a veces pastores, no en la iglesia, que dicen: ay, hermanita, te voy a pedir una oración. Ora por mi finanza porque mañana tengo que pagar una cuenta y no tengo tampoco ni siquiera para comer. No tengo más, ni siquiera tengo el poco de aceite y el puñado de harina de harina, el puñado de orina para comer con mi hijo y dejarme morir como la viuda. No tengo nada, así que ora para que el Señor provea. Eso es manipulación, es como diciendo: hermanita, ayúdame pues, también paga un poco de piso y yo voy a orarte a ti, te hago una misa cantada. No, misa no se hace acá. Te hago una oración cantada ahí, pero ponme algo en la mano, caliéntame la mano que la tengo. Eso es manipulación y eso es demoníaco. La madre de eso era una señora que se llamaba Jezabel. Entonces eso nunca lo acepten. Pero nosotros nunca jamás dijimos que estábamos en desgracia económica. Pero aparecía alguien y tocaba la puerta y nos dejaba comestibles, que había ido al mercado, había comprado y nos traía. Entonces Dios nos sustentó en la escasez porque supimos escuchar y guardar nuestro corazón. No renegamos nunca contra nuestros pastores. Nunca renegamos el hecho de sentirnos abandonados. Mi esposa enfermó de la piel, tuvo una enfermedad en la piel y no teníamos para una consulta. En una ocasión también tuvo una enfermedad y necesitaba un urólogo, creo, y un hermano que congregaba nos llevó y nos pagó la consulta de ese urólogo porque no teníamos nosotros para pagar eso. No teníamos seguro social. En mi trabajo anterior tenía seguro social y tenía incluso seguro médico particular. Cuando mi esposa enfermó de la piel y no sabíamos qué hacer, un especialista, un dermatólogo, sus consultas también no dejan de ser caras. Y la pastora que teníamos en Lima nos dijo: váyanse a Chimbote. En Chimbote la pastora Chachita tiene un discípulo que es médico ahí, y hablen con él y él les va a poner a un médico para que la atiendan ahí. Y nosotros toda la semana nos íbamos a Chimbote para que nos den consulta gratis, porque no teníamos para pagar. Lo único que pagábamos era el pasaje en bus de ida y vuelta. Pero en todas esas el Señor de una u otra manera nos suplió, porque supimos guardar nuestro corazón. Jamás renegamos, dimos: qué barbaridad. Los pastores ven que estamos enfermos y ni siquiera nos mandan un billete para poder estar ahí, pero sí, con nosotros sí les cumplimos a ellos con los diezmos. Jamás renegamos. Nunca renegar ni hablar mal del hombre de Dios, de la mujer de Dios, jamás. Porque eso te trae a ti, como a María, lepra, una lepra espiritual. Nosotros encontramos que cuando un árbol no tiene frutos, su follaje se seca, es porque has permitido
que tu corazón se enfríe. Porque tú has permitido lo que dice la Escritura cuando hablábamos, que por haberse multiplicado esa maldad, el corazón, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros lo que tenemos que hacer es permitir que se avive la raíz, poder rescatar esa raíz para que pueda reverdecer nuevamente como la vara de Aarón. Y el reverdecimiento de la vara de Aarón fue por la presencia del Señor en esa arca, en el arca del pacto. Y esa vara que reverdeció fue guardada como testimonio de que eso iba a ser. Y nosotros lo que tenemos que hacer es avivar la raíz, traer la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Miren, volver a ese primer amor. Yo recuerdo con mucha ternura y gratitud, igual que mi esposa, cuando llegamos al Señor, cuando comenzamos a hacer cosas locas, cuando nuestra vida comenzó a cambiar, no estábamos perdidos en el pecado, en licor o en drogas, ser mujeriego ni nada de eso, aunque mi esposa hasta ahora no se convence de eso, que yo no era mujeriego. Bien celosa es la huaca esta. Pero no estábamos en nada malo, pero cambiamos. Es más, miren ustedes al arrogante y medio cretino que hoy es su pastor. Cuando la pastora una vez agarra y reúne a los líderes, les vuelvo a decir que nosotros éramos los líderes más incipientes, los más imberbes, los que recién habíamos llegado, y decía, a ver, así estábamos en una reunión de líderes, fulanito, ¿qué fue para ti llegar al Señor? Y por supuesto, para echarle flores también a los pastores, no faltaba por ahí un adulete. Ay, pastorita, sí, que hablaba así con la boca así, me torcía. Ay, pastorito, sí. Cuando llegamos, lo mejor que hemos visto, ustedes que tenían un amor, un cariño, una ternura. No, pero para tu vida, ¿qué cosa? No, fueron ustedes. ¿Qué fue? Entonces también algunos decían, sí, bueno, antes yo bebía, ahora yo no bebo. Otra decía, sí, yo antes era chismosa, yo ya no chismeo. No le creíamos nosotros. Y cuando llegó a mí, o sea, como qué beneficio fue. Y miren al pedante antipático de su pastora, que hoy es su pastor. Y yo le digo, bueno, para nosotros no fue nada trascendental, porque antes estábamos juntos los 5, antes no nos embriagábamos, antes no éramos de pachangas, no éramos de fiestas. Claro, si estaba casada con el budín de Reinaldo, ¿no? Con el aburrido antisocial de Reinaldo. No éramos de fiestas, no la pasábamos bien. Entonces, no ha habido mayor cambio. La pastora no sabía qué decirme. Y este salvaje, ¿por qué me lo han puesto acá? Diría ella, ¿no? Pero sí, fue algo que cambió nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de tratarnos, en nuestra manera en que mejoramos y nos ocupamos cada vez mejor de nuestras hijas. Y no digo ocuparse mejor es consentir más a nuestros hijos, sino también marcarles el camino, decirle esto sí y esto no. Y aunque no te guste mi hijo, mi hija, esto no se hace y esto no lo vas a hacer. Y si lo haces, hay reprimenda, hay disciplina. Entonces nosotros encontramos que cuando recordamos los albores de nuestro cristianismo, ¿qué significó para ti? Si hoy día, por ejemplo, les puedo hacer la pregunta de la que era nuestra pastora, y les podría hacer uno por uno, ¿qué significó el llegar a Cristo para ti? ¿Qué es lo que ha sido? Cuando nosotros llegamos a un encuentro, antes no teníamos encuentro, habían retiros nada más, no teníamos encuentro. Pero los que ya comenzamos a ir a encuentros, y cuando uno ve encuentro, y ahora mis amados de matrimonios van a tener un pequeño testimonio. Ha habido deserción, hay algunos que todavía se han quedado en la luna de miel por allá. Pero bueno, creo que está muy ungida esa palabra de los pastores Arriaga. Y yo estoy así medio que me quiere dar la gripe porque mi esposa me ha estado destapando toda la noche. Quería que le baile, me decía, tú eres mi stripper favorito. Y yo me comenzaba a mover y ella, yo decía, yo soy un stripper frustrado ya, porque ni siquiera a mi esposa la despierto. Pero bueno, no es que tú me distraes, Teresa, me haces hablar tonterías. Pero cuando nosotros hemos ido a un encuentro, y en el encuentro muchas veces hay testimonios y algunos no se animan a darlos por vergüenza, qué sé yo, pero muchos, la gran mayoría,
lo que sienten es que ha habido una presencia del Señor que los ha tocado. Y se enamoran de Dios y comienzan con ese fuego después a estudiar en su academia, en estar en estudios, en querer servir al Señor, y todo eso está muy bien. Pero conforme pasa el tiempo, comenzamos a olvidar. Comenzamos a asistir al servicio en una forma religiosa y no una forma apasionada como estos adolescentes. Voy para ver qué me dice el Señor. Yo les digo, por ejemplo, y no es que quiera meterles a Gabriel por los ojos, y si es así, aguántense. Pero así como lo hacía con los, y no es por Gabriel, sino es por los adolescentes, porque también me acuerdo cuando eran los escuderos, las damitas hermosas, preciosas, lindas, proyectos de serpiente, digo de suegras, ellas le decían a mi esposa: ay, el pastor, qué lindo con sus adolescentes, ¿no? Todo es los escuderos. Ay, para el pastor no hay más que los escuderos. Lo máximo es los escuderos. Sí, yo sabía que por lo bajo estaban acordando de mi mamá, de mi abuelita, pero no, es broma, pero las damas también siempre han colaborado bastante y yo las bendigo, damas hermosas. Un aplauso para ellas, para que no me maldigan. No, son una gran fuerza las damas. No, fuera de bromas, las damas son una gran fuerza en toda iglesia, no solamente acá. Y eso habla muy bien de ustedes. Pero cuando, disculpen que ponga el ejemplo de Gabriel, porque es lo más cercano que tengo como familia, lógico. Pero miren, yo soy fanático, ya no, de una película que algunos los tengo locos. Ustedes van, ayer Franco decía que mis consejerías yo no debía darlas en mi oficina. O a una discrepancia o discusión, no aclararla en mi oficina, porque dice que en mi oficina tengo muchas espadas y que me puedo rayar y por ahí hacer algo. Y ustedes saben que a mí me fascinó este tema de los caballeros templarios, de lo medieval, ¿verdad? Y había una película hermosa que se llamaba Excalibur, y a mi esposa la tenía loca. Donde daban esa película la llevaba, porque la estrenaban, la reestrenaban. Después en Lima había, no sé si todavía habrá, salas que decían Cineclub, que eran algunos auditorios pequeños y que presentaban películas escogidas. Y cada vez que daban una de esas, Amorcito, le están dando en el Antonio Raimondi, vamos para allá. Amorcito, le están dando en Barranco, y nos íbamos para allá a ver la película. Y miren, mi amada esposa decía: bueno, si eso te hace feliz, vamos. Yo solamente quiero hacerte feliz. Claro que para que ella esté tranquila adentro tenía que entrar con una cajita de chelas. Entonces, salud Arturo, decía al rey Arturo. No, yo con esto hago un paréntesis también para ver el papel de las mujeres, ya que están llegando también los matrimonios. El papel de la mujer. Mi esposa es un ejemplo también de madre y de esposa. Y ella estaría cansada y la tendría harta con esta película Excalibur, pero ella iba conmigo. No es el hecho, amadas esposas, amadas damas, ay, qué aburrido, anda tú solo. Y a veces es eso. Un amigo que tengo en otro país, su matrimonio fracasó por la culpa de la esposa, porque este amigo peruano en Estados Unidos creció en una empresa, desarrolló muy bien y llegó a un plan semi ejecutivo dentro de esa empresa. Y en las cenas y en las fiestas que había, él le decía a su esposa, una americana, para ir con él, que vamos, que esto con lo otro. Y los americanos son, no sé, son medios, tienen una forma de pensar. Y ella decía: no, yo no quiero ir, anda tú solo nomás, anda tú solo. De tanto ir solo, salió con un amante, con otra latina. Entonces, en el caso de mi esposa, yo le decía: van a dar Excalibur, vamos. Y ella iba por mí, no iba por la película, iba por mí para ver esa película. Y se comía las 2 horas y media, 3 horas de película, y así terminé comprándola en ese tiempo en VHS, después que me la consiguieron en CD. Entonces es una película preciosa, hermosa, fabulosa. Una cosa similar también la tiene Gabriel, mi nieto, con una película que a todo el mundo lo loquea, ¿verdad, Matías? ¿Qué película te hizo ver Gabriel?
La pasión de Cristo. Mira, Matías recién ha llegado y le dice, hola, ¿qué tal? Se quieren mucho ellos como primos. Y agarran y vamos a mi casa, y vamos a su casa, van a su casa, y ¿qué es lo que dice? Le hace ver la pasión de Cristo. Y la pasión de Cristo, para el cumpleaños de Gabriel, él lo que quería es invitar a algunos amigos de su colegio, los invita, ¿y qué creen que hizo Gabriel? Les puso la pasión de Cristo. La ha visto más que Mel Gibson. Pero vamos al hecho, a la parte buena, que está apasionado por ese tema. Y así tenemos que vivir nosotros en esa fiebre por el Señor. No por la película, sino esa fiebre por la presencia del Señor. Así como esa locura que yo les digo que sentí en la Pampa de Junín, que me puse a gritar y a llorar como loco, porque sentí algo diferente, algo raro, y me comenzó a doler en forma almática, no física, sino almática. Me comenzó a doler el corazón, el pensamiento de lo que Jesús había pasado en ese momento, en ese lugar, en la Pampa de Junín, en ese ocaso del sol, en la cual yo gemía y gritaba. Es porque tenía como que la presencia de lo que Jesús había pasado momento por momento en esa pasión. Y nosotros tenemos que retomar esa pasión. El mundo dejará de rodar cuando el cristiano, la iglesia de Cristo, pierda el sabor del amor de Cristo y por Cristo. Y nosotros tenemos que volver al primer amor. Nosotros tenemos que avivar esa raíz que es la presencia misma del Señor en nuestras vidas. No es el hecho de persignarte un día, no es el hecho de dar gracias, Señor, por los alimentos, amén, me lo trago todo, sino es darle las gracias de verdad por lo que tú sientes que Él hizo por ti. Tener ese apasionamiento. Van a haber situaciones difíciles como la de este niño que ha partido con Dios y que nadie se esperaba un desenlace así, nadie. Pero ni siquiera sus padres esperaban ese desenlace. Pero el enemigo lo que quiere es ensuciar lo que Dios quiere hacer. Quiere apagar el fuego en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, en los maestros de niños, en los maestros de adolescentes, en los maestros de jóvenes, para que tiren la toalla y digan, ya, ¿para qué más? Si Dios no lo hizo, Dios no lo cuidó, ya, ¿para qué más? Ya, que todo se desbarranque. Y nosotros lo que tenemos que hacer es avivar nuestro corazón, avivar la raíz. ¿Cómo está la raíz que tú echaste cuando conociste al Señor? Cuando el Señor te habló, cuando el Señor te tocó, cuando el Señor estuvo en ese encuentro, un encuentro bien sea eclesiástico de iglesia o un encuentro personal a solas en tu cuarto. En ese momento que tú clamaste por tu necesidad y comenzaron a brotar lágrimas en tus mejillas. En ese momento que tú a solas comenzaste a escuchar una música, una canción que te habla de Cristo, y comenzaste a emocionarte y decir, ¿qué tiene? ¿Qué pasa esto? Yo les digo algo. Yo admiro mucho, he admirado mucho a Freddy Rodríguez, un pastor profeta de Colombia. No sé cómo estará su vida ahora, pero él como cantante no es cantante. Es más, cuando lo escuché cantar decía, qué horrible canta este. Pero cuando él cantaba y cuando él componía esas canciones, la unción caía. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y cantaba. Cuando hace años Jimmy Swaggart subía a un púlpito, la presencia de Dios bajaba y tocaba vidas y sanaba y comenzó a llenar estadios de 50,000, de 60,000 personas. Los llenaba y había sanidades, milagros y prodigios con Jimmy Swaggart. Hace poco ha fallecido él, pero cesó el aceite en su raíz y se fue y pecó, y todo lo que Dios hizo se vino abajo, porque muchos de los que creyeron a través de lo que vieron en él dejaron de creer en el Señor de señores y Rey de reyes. No es lo justo, pero muchas somos inmaduros y creemos. En mi vida pasó algo similar. Cuando estábamos nosotros en el proceso estudiando para líderes, llegó un pastor con unción profética a Lima, y el que era nuestro pastor nos dijo para que fuéramos ahí a escuchar. Sergio Solórzano, él era de una iglesia Elín de Guatemala, del Salvador. Él era guatemalteco, pero en Salvador estaba la iglesia. Y cuando fui, me acuerdo que fue en el centro cívico de Lima,
Y fuimos para ver qué pasaba en obediencia a lo que nuestro pastor nos mandaba. Y cuando este pastor lo vimos y me dijeron, ese creo que es, que estaba sentado en la primera fila, con la vista gacha, tranquilo. Y uno comienza a ver la araña y no las telas de araña. Y uno generalmente dice, pero debe ser una persona muy pasiva, muy tranquila, nos va a adormecer ahí en el púlpito. Y cuando subió era fuego, fuego, fuego. Nadie se dormía y todos quedamos con los ojos muy abiertos y muy impactados con la palabra, no por el hombre, sino con la palabra que el Señor le daba y así a través de él. Al siguiente año igual no nos los perdimos. En ese tiempo habían cassettes de audio. Me compré sus cassettes. Había una iglesia que en Lima lo representaba y que había traído. Fui a esa iglesia, no a culto, sino fui a las oficinas para comprar todo el material audible que había de él, que llegaba de él. Me averigüé de él, quería ya hacer planes para irnos a El Salvador a ver, congregaba. Él empezó con una iglesia en El Salvador que lo mandó la iglesia central, Elín de Guatemala. Empezó con una iglesia de 10 personas, 20 personas y no crecía. Y era un hombre que tenía una comunión íntima con el Señor. Llegaron a 200 y no crecía para nada. Tanto así que la iglesia central le dijeron, ya regrésate, hermano. Deja eso. Dijo, no, si el Señor me trajo acá, Él me trajo con un propósito. Y no me moveré de acá porque el Señor es el que me trajo. Y se quedó. Y él orando y le decía al Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya habían abierto el sistema de células. Y el Señor le dice, cierra la iglesia. ¿Cómo? Cierra la iglesia. No entiendo. ¿Cómo voy a cerrar la iglesia? Cierra la iglesia y solamente se va a ministrar por células. Tenían pocas células, eran menos de 300, eran 100 personas nomás llegaban. Por células. Y él, obediente a Dios, porque tenía comunión con Dios y sabía que Dios era el que le estaba hablando, cerró la iglesia, comienza a hacerlo por células. ¿Y saben qué? Y esto, por favor, los líderes, paren sus orejitas. Con las células comenzó a crecer y a multiplicarse. Después ya se abrió la iglesia, cuando era incontenible el crecimiento celular. Era incontenible el crecimiento celular. Yo les preguntaría si todos acá van a célula. Espero que sí. Pero seamos activos en la célula. Esa iglesia llegó a tener 120,000 miembros. 120,000 miembros. En los aniversarios de esa iglesia, el pastor Sergio Solórzano ministraba en un estadio. Y ese estadio venía, un helicóptero lo recogía y lo llevaba a otro estadio donde estaban la otra parte de la iglesia. Creció en esa forma. Pero se olvidó un día quizás de la raíz, cayó en adulterio y la iglesia se secó. Porque Dios da y Dios quita. Tommy Moya también, un tremendo hombre de Dios con grandes libros. Y llegó un momento que se olvidó del primer amor. Llegó un momento que la raíz se secó, se contaminó y no la cuidó y se secó. ¿Por qué no puede sucederte a ti o a mí? Nosotros no estamos en una estatura de estos grandes hombres y mujeres de Dios. Entonces no podemos nosotros ufanarnos en decir, yo tengo tantos años de cristiano, conmigo no va a pasar. Mira tu raíz. Mira si esa raíz sigue alimentada por el fuego del Espíritu Santo. Comienza a rescatar el primer amor cuando conociste a Dios, cuando te enamoraste de Él, cuando dijiste, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando te enamoraste del Salmo 23, el Señor es mi pastor. Cuando te enamoraste de la presencia del Señor. Y tenemos que volvernos a enamorar de Él. Tenemos que rescatar todas las cosas que hemos dejado en el camino, en el tintero, y volver a hacer aquellas cosas que hacía. Hoy día, ayer escuchaba una canción muy hermosa y de repente quizás el próximo domingo le voy a dejar de tarea a los chicos y los voy a fastidiar, porque a veces los bloqueo, creo, para que me saquen alguna canción. Pero es una canción muy hermosa en la cual nosotros nos enamoramos en ese tiempo del Señor. Cuando te enamoras de Dios, no es que ya pasó el tiempo. Y lo que decía de Freddy Rodríguez, una unción tremenda. Y uno se olvida de que no desentona, pero que no tiene una voz de gran cantante.
pero la unción que lleva ahí, tú puedes hacer muchas cosas. Yo fui sorprendido que en esta escuela de levitas hay muchos adolescentes que se inscribieron y con talento, que en un futuro estarán en la alabanza porque tienen el talento. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es rescatar ese primer amor. Cuando los levitas, los de alabanza, enamorarse nuevamente, y no es el hecho que yo no creo que ustedes lo hagan, de que hoy día yo no toco, hoy día yo no canto, entonces yo no voy. No digo que sea el caso de ustedes, porque no creo que sea eso. No, es que a mí o me dan mi micro o no canto. Eso no se da acá, creo yo, ¿verdad? Sino hacerlo por el Espíritu Santo. Yo vuelvo a repetirles, y doy las gracias al Señor que está Osvaldo acá. Ha venido a comerse en medio Trujillo. Por el otro medio Trujillo le ha enfermado a su esposa. Por eso no ha venido hoy día Carla. Pero a veces he recordado esto, Osvaldo, y nosotros también lo guardamos siempre en nuestro corazón, con mucho cariño. Y tenemos incluso una foto, que cuando nosotros llegamos y la iglesia era pequeñita, hace 25 años, y algunos están diciendo, ¡ay, qué pesado el pastor! Otra vez con su recuerdo de antaño. Fúndanse, pues, yo soy el pastor. Pero que rescaten algo, que no teníamos nosotros los instrumentos para la alabanza. Y cuando nos fuimos, mi esposa y yo, a un lugar que no era un lugar, una casa musical así super archi mega de las que hay ahora, sino fuimos por la Plaza 2 de Mayo en el centro de Lima, que fuimos a Lima, y compramos una guitarra electroacústica, no hay en este momento, una electroacústica. Y me acuerdo que nos costó 150 soles, imagínense. Y la trajimos, sin efectos, sin el carrito, sin el esto, sin el otro, Y cuando la trajimos, como si hubiéramos traído el oro en polvo. Y nos esperaban los chicos de la alabanza, que decían que cantaban. Y nosotros lo creíamos porque hemos sido gente de fe, ¿no? Y cómo agarran la guitarra, una guitarra negra, me acuerdo que era, porque tenía que ir de acorde con el intérprete. Y cómo la agarraban, la sobaban, la valoraban. Porque no era la guitarra, no era el cantante, no era el músico, que no los teníamos, era la unción. Porque amaban afiebradamente al Espíritu Santo. Es más, una del matrimonios también lo mencioné, la primera vez que fue a ese local que había sido una discoteca de ambiente. Así que dile al que está a tu lado, ahí estamos bien, pocholo. Había sido una discoteca de ambiente y nosotros no lo sabíamos. Y fue nuestro local primero que tomamos. Y esta hermanita en carne y sangre de uno de los congregantes, llegó, y el ujier, que era el hermano de Osvaldo, Jaime, está en la puerta de ujier y le dice, pase adelante. Y la chica esta era una jovencita, lloraba y lloraba. Decía, no sé qué tiene adentro, pero esa música no me deja entrar. Me siento indigna de pisar ese lugar. Fue la presencia del Espíritu Santo que la tocó y la hizo enamorarse, que aún hasta ahora está sirviendo al Señor después de 24 años. Tenemos que volver a enamorarnos de Dios. Tenemos que volver a ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, Pentecostés no fue una historia, una fábula. Pentecostés es hoy día conmigo. Y conmigo que tú hagas la obra de volver al primer amor. Ponte de pie.